que dice, ¿qué es la tierra prometida? Conforme a lo que la palabra de Dios dice, es la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bueno! Es la tierra donde vas a alcanzar tus bendiciones, es la tierra donde vas a ver tu prosperidad. Y no hablamos solamente en lo económico, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y hablaba de esta parte, o quiero un poquito hacer una introducción, porque cuando hablaba allá en Sabiñánigo, les decía a los hermanos, ¿cómo te ves tú frente a lo que Dios te pone en adelante, delante tuyo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves frente a lo que diariamente nos toca vivir, nos toca pasar con circunstancias, con bendiciones, con luchas, con victorias? ¿Cómo te ves? Y el Señor hablaba de compartir allá en Sabi y les decía, hermanos, ¿cómo se ven ustedes frente a su tierra prometida? Cuando el Señor llamó a estos 12 príncipes, entre ellos estaba Josué y Caleb, y llamó a otros 10 más, dice que fueron a reconocer la tierra y estuvieron en esa tierra, en su promesa, 40 días. 40 días. Fueron a reconocer y vieron que era cierto de lo que Dios les había prometido. Dice que vieron que era una tierra buena. ¿Cuántos saben que las promesas de Dios son buenas? No hay promesa de Dios que sea mala para tu vida. Todo lo que Dios dice de ti o para ti siempre va a ser bueno, pero en los ojos de Dios. Muchas veces a nuestros ojos no son buenos, porque somos humanos. ¿Y qué pasó? Fueron 40 días, reconocieron la tierra, tuvieron la experiencia de ver la bendición de Dios, regresaron a dar los informes, pero hubo dos tipos de informes. Unos miraban como Dios ve y otros miraban conforme a su alrededor, conforme a su humanidad, conforme a sus circunstancias. Y hablábamos y decíamos, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú? Hay una cosa que en la cual nosotros quizás tenemos que ser realistas frente a las circunstancias, frente a lo que nos toque vivir o a lo que se nos viene en adelante, pero hay otra cosa que es vivir conforme a lo que Dios ve. Ustedes saben que nosotros tenemos un Dios sobrenatural, que no es común, no es normal, no es un Dios como cualquier otro Dios, es un Dios que va más allá de lo que nosotros imaginamos. Es un Dios que rompe esquemas, es un Dios que cambia circunstancias y que muchas veces cuando te dice, haz esto, tú dices, pero ¿será? Como lo que hablábamos hoy o lo decía Marga, cuando tú das, recibes bendición. Y eso lo tienes que experimentar, pero si yo estoy dando, ¿cómo voy a recibir? La palabra de Dios dice que Él no es deudor de nadie. Y cuando nosotros estamos bendiciendo con estas cajitas a esos niños que están en diferentes partes del mundo, no son a niños que sean pudientes, que tengan buena economía. Son niños que tienen mucha necesidad, que muchas veces son huérfanos, que muchas veces viven adoptados. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que ver por ellos. Así que cuando tú tengas la oportunidad de dar, da. 10 de estos hombres tenían una mentalidad humana, 2 de ellos algo distinto que los diferenciaba, que era tener el Espíritu de Dios. Algo que se me quedó marcado y les decía a los hermanos de Sabiñánigo es, tú tienes que tener ese espíritu que marca la diferencia. Estamos aquí un promedio de no sé, 40, 50, no lo sé, los que son matemáticos al ojo. Tenemos que ser la diferencia frente no solamente aquí, sino allá afuera. Tenemos que tener ese espíritu que marca una visión distinta, una visión completamente distinta a lo que nos rodea. Así que decía yo a los hermanos de Sabiñánigo, digo, ¿de qué grupo quieres ser tú? ¿O qué visión quieres tener tú? ¿O qué espíritu quieres tener tú? Y en la medida que voy avanzando, leyendo, haciendo el devocional, el Señor me seguía hablando con respecto a estos pasajes bíblicos
que está en el Nuevo Testamento con los niños en este tiempo. Estamos hablando sobre los libros de la Biblia y estoy haciendo el devocional con los libros, los primeros 5 libros, y el Señor va ministrando y hablando a nuestros corazones. Amén. Cada vez que nosotros vamos a adquirir algo nuevo, un artefacto, aún las prendas de vestir, siempre vienen con su manual de instrucciones. ¿A que sí? Cuando vamos a comprar un mueble, ahora te las venden para que las armes tú solo, ¿verdad? Y te vienen con su manual de instrucciones. ¿Y qué es lo primero que dice ahí en la página? Lea estas instrucciones antes de usar el electrodoméstico, ¿verdad? Aún las prendas nuevas para lavar te dice, lee si lo puedes lavar con tal, si puedes ponerle tal detergente o si puedes meterlo al secador o yo qué sé. Siempre hay un manual de instrucciones frente a algo nuevo, ¿es cierto? Algunos pasamos del manual de instrucciones y después nos las estamos viendo verdes, ¿verdad? Yo me acuerdo que un día el pastor compramos un mueble. Esto es fácil de armar, dice, con otro hermano. Sí, esto es fácil de armar, dice. Y yo le digo, bueno, pues parece fácil de armar. Y lo armaron. Pero totalmente al revés. Donde tenía que ir los agujeros, lo taparon todo. Yo decía, madre. Y yo le digo, ¿y por qué no se fijaron en el manual de instrucciones? Que no está por gusto. Por algo está el manual de instrucciones, que sí que hay gente que se lo sabe, los expertos, ¿no? Por ejemplo, los que son carpinteros, ellos saben muy bien, pero también aún con todo, para ver qué parte va con qué parte, se necesita el manual de instrucciones. Y últimamente cuando nosotros a veces se nos estropean las cosas, ¿a dónde vamos también? Al manual de instrucciones, ¿sí o no? A ver qué es lo que tenía que hacer si pasaba esto, o si no me funcionaba bien esto, voy al manual de instrucciones. Y yo aquí leyendo el devocional, haciendo el devocional, encuentro un pequeño manual que a lo mejor a medida que uno vaya haciendo su devocional va a encontrar muchas otras cosas más, pero yo quiero compartir unos 6 puntos como manual de instrucción frente a tu tierra prometida. Frente a lo que Dios ha dicho de lo que vas a hacer tú, de lo que tú vas a alcanzar, a donde el Señor te ha puesto. Y decía el Señor, tú eres bueno en gran manera y tú siempre nos adviertes. Mi abuela me decía un dicho, cuando a veces nos decía de cosas, nos decía, guerra avisada no mata gente. Porque nos advertía de cosas, y claro, como niños a veces, y nos decía, ojo, guerra avisada no mata gente. Y me hacía recordar, cuando estaba elaborando la palabra, me hacía recordar el Señor de esta frase de mi abuela, guerra avisada no mata gente. El Señor nos ama tanto que siempre frente a algo te advierte. A veces cuando viene alguien y me cuenta de sus sueños, o a veces tengo sueños yo, o a veces me comparte, le digo, Señor, muéstranos por qué nos estás hablando de esta forma. Muéstranos. Y siempre tenemos que pedirle a Dios frente a cualquier cosa nueva en la que el Señor te esté poniendo, que te advierta de muchas cosas. Y el Señor lo va a hacer. Vamos a ir a Deuteronomio 6. Ya han pasado los 40 años de andar en el desierto. ¿Cuántos de aquí han pasado desiertos? ¿O cuántos están en un desierto? Recuerda, hay tierra prometida después de ese desierto. No es para siempre el desierto. Ojo, eso recuérdalo. No es para siempre. Pero también hay un propósito en ese desierto. Hay un propósito tremendo en ese desierto. Y yo creo que el Señor siempre va a permitir desiertos en nuestras vidas para que tú nunca olvides de quién dependes. De quién dependes. Yo la verdad es que digo, ya salí de este desierto, oye,
pero sé que el Señor permitirá otra cosa, porque humanamente a veces nosotros pasamos un desierto y ya, bueno, ya pasé este desierto. Y vamos a hablar un poco de lo que el Señor les dijo al pueblo de Israel después de haber pasado el desierto. Estaban a puertas de entrar a poseer ya la tierra prometida, y el Señor empieza a hablar al pueblo y les empieza a decir muchas cosas. Si ustedes empiezan a leer el libro de Deuteronomio, es un libro que habla también de lo que habló en el Éxodo, sobre cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y las leyes y todo eso. Pero el Señor es tan bueno y les abre y les dice qué es lo que tienen que hacer al entrar a la tierra prometida, porque se iban a enfrentar a algo nuevo, a algo que Dios había dado con promesa, pero que iba a tener su lucha. Estar o entrar en la tierra prometida iba a traer su lucha. Amén. Una de las cosas que el Señor le dice al pueblo de Israel, dice, no te olvides de Jehová. No te olvides de mí, les dice el Señor. No te olvides de mí. ¿Cuántas veces nos olvidamos de Dios? No, yo lo tengo presente siempre a Dios. Yo lo tengo presente siempre a Dios. El Señor les decía, no te olvides de mí. Empezando en el capítulo 6, en el versículo 12, vamos a leer la palabra de Dios y dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No te olvides de Jehová. El Señor o el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a poseer la tierra prometida, y el Señor les dice, no te olvides de mí. No te olvides de mí. Muchas veces cuando nosotros empezamos a alcanzar cosas en las que Dios empieza a abrir puertas para bendición, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Escuchaba yo en estos días a alguien que decía, las circunstancias y el diario vivir nos hace olvidar el propósito para lo cual el Señor nos ha escogido. Nos hace olvidar el propósito para lo cual el Señor nos ha escogido. Hay mucha gente que cuando empieza la carrera de profesores, de doctores, de maestros, y a veces una de las cosas que yo decía, para realmente la gente se tiene que pensar bien la carrera que va a hacer, porque para que después te trate mal, ¿no? Muchas de las personas cuando empiezan a iniciar la carrera, los jovencitos a los 16, 17 años, empiezan con una ilusión y que yo quiero ser veterinario. ¿Por qué? Porque me encantan los animales y no sé qué. Y en esta semana tuvimos una experiencia con respecto a eso. Y empezamos con la ilusión, pero con el diario vivir o con los años, nos olvidamos cuál era el propósito por la cual estábamos estudiando esa carrera. Y dejamos que las cosas que suscitan en nuestro diario vivir nos amarguen. Yo no sé cuál es el propósito por el cual tú hayas llegado a este lugar, a esta tierra, a esta nación. Yo he escuchado de muchos de los que venimos de fuera, Dios me trajo con un propósito. Dios me trajo con un propósito. ¿Sigue aún ese propósito vigente en tu vida? Ahora, sé que hay muchas circunstancias, pero no te olvides de Jehová. En el capítulo 8, el versículo 11, de mismo Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto,
de casa de servidumbre. ¿Cuántas veces venimos con un propósito? Yo estoy en este lugar. Y dejamos que a veces las horas de trabajo nos consuman el propósito. O la comodidad que encontramos en estas tierras apague el propósito de Dios. El otro día hablábamos con el pastor y decíamos, ¿te acuerdas allá? Y yo sé que muchos de nosotros, hacía lluvia, la iglesia, hacía frío, a la iglesia, hacía demasiada calor, a la iglesia. Teníamos que tomar 4 buses, 5 buses, o que caminar 1, 2 horas, 3 horas, pero estábamos en la iglesia. Pero ahora ven, no hace frío, no, yo me quedo en casa. Y más aún con todo lo que salió de los directos, ¿verdad? Pues ¿quién no se quiere quedar en casa bien calientito, bien cómodo, con la mantita? O a veces yo le digo al pastor, o las clases, no, yo también quiero quedarme en clase y por Zoom escucho la clase. Ha sido bueno todo esto, pero cuando nos malacostumbramos, no nos gusta ya pagar el precio. No nos gusta ya pagar el precio. Me gusta esta parte que dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques casas, y tus vacas y ovejas se aumenten. Y dice, eso muchas veces hace que nuestro orgullo crezca y nos olvidemos de Dios. Voy a ser clara en esta parte, hermanos. Muchas veces oramos por trabajo, oramos para que Dios bendiga nuestra economía, y cuando Dios nos bendice, nos olvidamos de Dios. Y pensamos, no, ya me falta para esto. Y la iglesia, decía un pastor, el tiempo de la pandemia ha sido para probar muchos corazones. Los desiertos son para probar los corazones. Realmente, ¿dónde estaba la fe? ¿Dónde estaba el mirar de muchas personas? Hay mucha gente que después de la pandemia no ha vuelto a las iglesias, porque lo que les digo, es bien cómodos en casa, se escuchan un montón de predicadores por YouTube que ahora hay, pero ya la iglesia, y no valoran lo que su pastor cada domingo, cada miércoles da en su iglesia. Dice, no, es que yo escuché que tal pastor dijo esto, y si ese pastor lo dijo, y yo digo, pero tú sabes cómo la gente de ese pastor trabaja, pero tú sabes cómo la gente de ese pastor está en su iglesia. Hay cosas que en este tiempo se han levantado, se han suscitado, pero que nos han mal acostumbrado. La palabra de Dios dice, congrégate, porque es bueno. Congrégate, porque es bueno. No dejes que las cosas de este tiempo que estás alcanzando, varón, mujer, olviden o te hagan olvidar de Dios. La economía, la posición, el trabajo, los estudios, no permitan que te olvides de Dios. Apocalipsis 2, del 4 al 5, si alguien lo puede leer, por favor. Apocalipsis 2, del 4 al 5. ¿Alguien lo encontró? Amén. Léelo, Abby, por favor. Amén. Has olvidado tu primer amor. ¿Cuántos de aquí recuerdan esos primeros días de cuando conocieron al Señor? Y se desvivían por estar en la iglesia y estudiar y aprender. Y algunos nos bautizamos, apenas conocimos del Evangelio, nos bautizamos todos entusiasmados porque decíamos, wow, qué tremendo es conocer de Dios. Pero ahora que han pasado los años, estamos maduros. Por algo el Señor dice, no te olvides de tu primer amor.
es necesario que muchas veces o todos los días vayamos a esos pies a que nos recuerden ese primer amor. Cuando tú recuerdes ese primer amor, cuando tú realmente entiendas a quién amas, lo demás no te cuesta. Lo demás no te cuesta. El que tú te congregues, el que te comprometas con la obra, el que tu vida pueda ser un instrumento de bendición, no cuesta. Cuando entiendes que es vivir diariamente en el primer amor. Y aunque pasen circunstancias y aunque haya circunstancias, ese primer amor nos lleva a estar completamente comprometidos con el Señor. Porque tu mirar tiene una visión diferente. No te olvides de Jehová. Una segunda cosa que el Señor les dice al pueblo de Israel, dice, enseña a tus hijos. Enseña a tus hijos. No le dijo a Moisés, tú tienes que hacer una escuelita dominical y que los maestros se enseñen. A los padres nos habla y nos dice, enseña a tus hijos. Y lo que el pastor hoy decía es muy importante. Tú alabas a Dios, ellos te aprenderán de cómo tú alabas a Dios. Tú oras a Dios, ellos aprenderán cómo tú oras a Dios. Tú te comprometes con la iglesia, ellos también aprenderán a comprometerse, porque estarán viendo el estilo de vida que tú llevas. Y eso es algo importante. En Deuteronomio 6, el versículo 6, el 6 y el 7 dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Estas palabras, le dijo Dios al pueblo de Israel, se las vas a enseñar a tus hijos, y tus hijos a tus hijos, porque lo que tú hagas con ellos, ellos van a hacer con sus hijos. Y los hijos con los otros hijos y con los hijos. Deuteronomio 6:20, nos vamos al versículo 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Tú tienes que enseñar a tus hijos y hablarles de lo que Dios hace en tu vida. Tú tienes que enseñarle a tus hijos cómo Dios obra contigo y recordarle por qué estás a los pies de Cristo. Proverbios 22:6, ¿alguien se lo sabe de memoria? Vamos a buscarlo. Proverbios 20. Dígalo, hermano Juan Carlos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano los jóvenes. Y los que también somos más jóvenes, poco más jóvenes. Tú estás aquí porque hubo una instrucción de tus padres en tu vida. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeña, y lo conté alguna vez, el tío que nos llevó a conocer del Señor, todos los domingos nos levantaba temprano y nos decía, alistarse a la escuela dominical. Éramos como 5 o 6 primos más o menos, él era el mayor y todos íbamos como pollitos detrás de la gallina. Todos nos íbamos con él a la escuela dominical y nos enseñaban a tocar la pandereta, a cantar, pero nos íbamos con él. Y una de las cosas que recuerdo, porque para pasar yo a la habitación tenía que pasar por la habitación de él, es todos los días a las 5 de la mañana estaba de rodillas orando por su familia. Él no es padre o no fue padre, él era soltero, pero él oraba por sus sobrinos. Una de ellas está aquí. Y mis otros primos allá en Perú están nuevamente volviéndose al Señor. Que a veces nos tocará como jóvenes y tocará a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, pasar por situaciones en las que tengan que aprender a decidir, sí, pero yo te digo una cosa, la palabra que tú siembres quedará en su corazón. Y en algún momento crecerá
y dará su fruto. Dará su fruto. Por eso nosotros, padres, si estamos haciendo bien la enseñanza, no sufras. Como dicen los brasileños, para de sufrir. No sufras, porque te estás parando en la palabra de Dios por tu generación. Pero si no lo estás haciendo bien, tiembla. Tiembla. Esa es nuestra responsabilidad. Y el Señor se los dijo al pueblo de Israel: enseña a tus hijos, porque a la tierra donde van a ir a conquistar, hay cosas que les va a gustar. Hay cosas que les va a encantar, que les va a sorprender y que los va a querer jalar. Pero tú enséñales. Y el principal ejemplo es nuestro estilo de vida como padres. Yo no puedo decirle a Jeremy, vamos a la iglesia, o ve a la iglesia, ve al culto de jóvenes, si yo no quiero venir a congregarme. Yo no puedo decirle a Jeremy, da tu diezmo, da tu ofrenda, si yo no lo estoy haciendo. Yo no puedo decirle a Jeremy, obedece a tus autoridades, a tu líder, si yo no estoy obedeciendo a mi autoridad. Somos el primer ejemplo para ellos. En Proverbios 23, el versículo 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En la enseñanza también está la corrección. En la enseñanza también está la corrección. Pero ya te digo una cosa, papá. Si tú corriges sin ser ejemplo, no funciona. No funciona. Si tú corriges sin dar el ejemplo, no funciona. Corrige siendo el ejemplo. Corrige siendo el ejemplo. Tercero, que le dice el Señor al pueblo de Israel: no caigas en la idolatría. No caigas en la idolatría. Vamos a Deuteronomio 7. Y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido Dios, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. No caigas en la idolatría. Vamos a leer Deuteronomio 7, del 1 al 5. Ahora vamos a leer del 1 al 5. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordias, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo,
porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatutos y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. A la tierra a la que ellos estaban entrando era una tierra con mucha idolatría. Y el Señor les decía, no caigan en esa idolatría. Por eso les decía, no tomen sus hijos para sus hijas, ni sus hijas para sus hijos, porque si lo hacéis, os van a llevar por ese camino. Os van a llevar por ese camino. Ojo, no caigas en la idolatría. Uno de los mayores ejemplos en la Biblia sobre alguien que se mantuvo fiel a Dios a pesar de lo que había alrededor suyo es Daniel. Desde muy joven fue llevado a Babilonia. Babilonia no era un lugar, wow, qué bien. Era el mismo centro del pecado. Era el mismo centro de todo lo malo. Pero Daniel propuso en su corazón, dice la palabra de Dios, agradar a Dios, ¿verdad? Agradar. Y si vemos toda la historia de Daniel, aún estando en Babilonia, el Señor lo puso en lugares de honra. ¿Por qué? Por lo que había en su corazón. Y no se dejó llevar por lo que había. Fue alguien de renombre al lado de los grandes gobernadores. Pero aún a pesar de eso, por más que era amigo del gobernador, de su jefe, él no se dejó envolver por lo que él era. Él mantenía bien claro quién era y a quién adoraba, a quién le debía honra. Y se mantuvo, a pesar que la muerte estuvo ahí detrás de él, dijo, no, a mí me da igual lo que diga Nabucodonosor, lo que diga el rey, me da igual, yo sé a quién adoro. Yo creo que es algo de las cosas en la cual nosotros tenemos que mantenernos firmes y enseñar a nuestras generaciones, porque se vienen tiempos difíciles, y tenemos que mantenernos y decir, sí, saber bien claro qué identidad tienes, quién eres. Me gusta en esos tiempos cuando veo a jóvenes en plazas, en lugares públicos, cantando con su guitarra, alabando al Señor, mostrando quiénes son. Y yo digo, la lucha es más grande que quizás en mis tiempos cuando estábamos en el grupo de jóvenes, pero hay un espíritu que realmente, si tú le eres fiel a Dios, no te importa lo que pueda estar pasando alrededor tuyo. El Señor les dijo, no caigas en la idolatría. Otra cosa más que le decía, que tiene que ver con esto, no olvides quién eres. No olvides quién eres. Muchas veces, por caer a gusto con lo que rodea, nos olvidamos quiénes somos. Hay una cosa que siempre yo digo a muchas personas, no olvides que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No olvides. Y tú no puedes estar mendigando ni recibiendo sobras si eres un hijo, una hija de Dios. No olvides. En 1 de Pedro 2:9, si alguien lo puede leer, por favor. 1 de Pedro 2:9. ¿Alguien lo encontró? 1 de Pedro 2:9. Rápidos con la Biblia. Amén. Linaje escogido, real sacerdocio. A los ojos de Dios, tú eres del real sacerdocio, más que de la familia del príncipe Felipe o del rey Felipe. Ustedes han visto cómo para la familia del rey, cuando hubo todo esto de la princesa ahora, cómo toda la gente va y nosotros decimos, wow, ¿cómo no? La gente va y le hace honor a estas personas, el rey, la reina, las princesas, wow.
A veces nosotros admirando a otras personas y nos olvidamos que nosotros somos así para Dios. La reina Filomena, la princesa Julie, el rey Juan Carlos, pero Carpio, no el segundo ni tercero. Nos causa gracia, ¿verdad? Uy, que yo, reina, princesa. Pero a los ojos de Dios somos eso. Tú aquí no te estás codeando con cualquier persona, aquí estamos codeándonos con la mejor gente de Huesca. Qué honor, ¿verdad? Los mejores a los ojos del Señor. No olvides, y el Señor les decía a su pueblo, no olvides quiénes son, para que no te mezcles con ellos. Tú tienes un honor a los ojos de Dios. ¡Wow! Eres la niña de los ojos de Dios. ¡Qué tremendo! Y el Señor les decía, estás yendo a poseer una tierra, pero no te mezcles. No olvides quién eres. No olvides quién eres. El Señor también les decía, recuerda que no son tus obras las que te dan la bendición, sino soy yo. Soy yo. Y lo que leíamos hace un rato, ese pasaje, que decía, no vaya a ser que al estar haciendo casas, terrenos, tengas ahora tu piso, tengas un buen trabajo, tengas coche, tengas una buena entrada económica. Eso no te hace grande. Lo que te hace grande es lo que yo pongo en ti, lo que yo pongo en ti. Como la palabra de Dios dice, no es por obras que alcanzamos la salvación. Voy a mandar 50 cajitas, no es, bueno, si las mandas, amén. Pero no es por obras, sino es Dios, es Dios. Y el Señor le decía al pueblo de Israel, yo te mando a esa tierra que fluye leche y miel, no porque te lo merezcas, porque a ver Israel, la que le hizo pasar a Dios los 40 años. Y nosotros, ¿cuántas veces? Señor, quiero ya la casa que me merezco. Estoy haciendo tu obra. Señor dirá, uy, a ver, sacaré todo, a ver cómo te portaste, qué dijiste, qué miraste, qué pensaste. Señor dice, es porque yo lo quiero hacer, no porque tú te lo merezcas. No porque tú te lo merezcas. Muchas veces dicen, pero si yo soy una persona buena, no le hago daño a nadie. Bueno solo Dios, ¿verdad? Bueno solo nuestro Señor. Y lo último que el Señor les dice es obediencia. Obediencia. En Deuteronomio 10, Deuteronomio 10, del versículo 12 en adelante, dice así el Señor, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él solo seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. A Él solo servirás, a Él solo adorarás. Señor demanda obediencia.
obediencia. El pueblo de Israel iba a pasar a tomar la tierra prometida, donde iban a tener todo lo que el Señor les había dicho, pero el Señor les da advertencias de cosas que iban a pasar. Y el Señor siempre nos da advertencias, siempre nos da advertencias. El Señor les dice, les he protegido durante todo el tiempo del desierto. Me encanta cuando les dice, ni siquiera han necesitado comprar vestimenta, porque a medida que iban creciendo, la vestimenta crecía con ellos y ni siquiera se envejecía. Los zapatos crecían, o las sandalias, ¿no? En ese tiempo, crecían juntamente con las generaciones que iban creciendo. Todos los padres diríamos, Señor, yo quiero eso, que la ropa de los niños cuesta mucho. El Señor sostuvo durante todo ese tiempo a su pueblo, pero ahora les iba a llevar a la tierra prometida. Y les dijo, Señor, ojo al entrar ahí, porque ahí también tienen que pelear, ahí también tienen que guerrear, ahí también tienen que luchar. Wow, cuando yo me iba a casar con el pastor, emocionada, sí, me voy a casar, un sueño cumplido. ¿Por qué? Porque yo siempre soñaba y decía, yo me quiero casar con un vestido blanco en la iglesia y quiero saber lo que es tener esa experiencia de familia, mi promesa. Y decía, wow, qué bien. Pero después de casada, sigo luchando por mantener la unidad de mi familia, porque cada día vamos descubriéndonos, tanto el pastor como yo, en muchas cosas. ¿Y hay luchas? Sí, las hay luchas. Mi promesa de tener mis hijos, decía, wow, sí, yo quiero tener hijos, tener esa experiencia de ser madre. Qué bendición, Señor, mi promesa, Jeremy, Rebeca, Dana, wow, sí. Tremenda, esa es mi promesa, mi tierra prometida. Pero tengo que luchar para permanecer en esa promesa con ellos. Sí, porque se vienen circunstancias. Ya no son los niñitos, los tres, a los cuales como ahora María José lo tiene José entre brazos y digo, wow, sí. Van creciendo, van yendo, van caminando, pero tengo que seguir luchando, no olvidándome lo que Dios me va diciendo cada día. Advertencias. Para muchos la promesa de salir de su país a España, llegar, wow, sí, qué bien en España, se está bien, ¿verdad? Frente a la pandemia decíamos, wow, aquí qué diferencia con nuestros países, al menos aquí tenemos la comida, no nos estamos peleando. Allá el diario vivir, sí, qué bien la comodidad y todo eso, pero no te olvides y ten en cuenta todas estas advertencias, que nada te haga escaparte de lo que Dios o por lo que Dios te trajo a este lugar, por nada. Lucha, sigue luchando. La promesa de Dios en la cual habla que fluye leche y miel no es que tú te sientes y que todo llegue, venga, que venga la leche, que venga la miel, los frutos grandes, wow, sí, tienes que trabajarlo. Y en ese trabajo el Señor te pone esas advertencias, porque yo te digo una cosa, el pueblo de Canaán seguía con todos esos pueblos idólatras, con todos esos pueblos que vivían adorando a otros dioses y tuvieron que luchar y conquistar, pero hubo gente que se quedaba ahí, por eso Dios les decía, no se mezclen con ellos, no se mezclen con ellos. Varones, los jóvenes, las muchachitas jóvenes, oren por una persona que te ayude a amar a Dios si aún no tienes a esa persona con la cual piensas pasar el resto de tu vida. Pídele al Señor que sea alguien que te acerque a Dios y no que te aleje de Él. Que sea alguien que te una más a Dios y no que te haga a un lado. Ora, pídele al Señor. ¿Tiene su lucha? Sí, tiene su lucha. Ya os contarán Cristian, Angie, Sam, nosotros, nuestras experiencias, los mayores que también tienen su lucha, sí. Algunos de repente conquistaron a alguien que no fue, pero tuvieron sus años de lucha, sí, pero se mantuvieron luchando ahí con el Señor. No olvides de estas advertencias. Y sobre todo, iglesia, que las cosas que en este tiempo tú estás alcanzando no tapen u opaquen el nombre de Dios en tu vida. No tapen ni opaquen el nombre de Dios en tu vida. Sírvele, como la palabra de Dios dice, a Él solo servirás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
Cuando tú decides hacerlo, lo demás es más fácil. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a decirle al Señor, gracias por este tiempo, Dios. Yo no sé, como decía a un inicio, si aún estés en la etapa del desierto cruzando, si ya hayas cruzado algún desierto y estés ahí para entrar a poseer la promesa que Dios tiene para tu vida, pero algo el Señor quiere hablar a tu corazón.